Vamos a realizar la aplicación de un ejercicio a la minimización del costo o la maximización del beneficio según sea el tipo de teoría que estamos estudiando. Minimización del costo si se trata de teoría de la producción y maximización del beneficio si se trata de la teoría del consumidor. Bien, matemáticamente esto corresponde a un problema de minimización con restricciones o de maximización según sea la vista del consumidor. Entonces básicamente se aplican las reglas matemáticas que tienen como propósito la maximización de funciones dada una restricción. Ahora bien, si lo que se pretende es minimizar el costo dado un determinado nivel de producción, se hace necesario que la empresa elija aquel punto en la isocuanta, esas líneas de relación de combinación de factores para un mismo nivel de producción, en donde la relación marginal de sustitución técnica del factor de producción trabajo por capital sea igual al cociente entre los precios de el trabajo y el capital, los salarios y costos de arrendamiento o alquiler del capital. Entonces, la tasa a la cual la empresa puede sustituir el factor de producción K dado L en ese proceso productivo será, por tanto, igual a la tasa a la cual esos dos factores se intercambian en el mercado, es decir, la relación marginal de sustitución técnica. Para eso vamos a utilizar em, la función matemática de Lagrange, en el cual partimos de unas funciones o una función, bien sea de utilidad o de costo, que se va a maximizar, dadas unas restricciones. Entonces, para eso tenemos el multiplicador lambda dentro del planteamiento del lagrangiano. Entonces, ya bien sea si sea la teoría del consumidor, buscamos maximizar la utilidad en donde la restricción es el presupuesto y el consumidor está direccionado hacia la elección de unos bienes de consumo. Y así lo miramos por el lado de la teoría del productor o de la empresa. Este busca la minimización de costos, da una función de producción y una función también de presupuesto o la línea de restricción presupuestal a partir de una elección de factores de producción, donde principalmente son el trabajo y el capital. Bien, ahora si planteamos unas relaciones, como se mencionó anteriormente, entre los precios del salario o del trabajo y los precios del capital, podemos tener la relación marginal de sustitución, si es la teoría del consumidor, o la relación marginal de sustitución técnica, si estamos hablando de la teoría del productor. Sea cual sea los casos, las funciones que definen, por un lado, sean las isocuantas o por otro lado sean las curvas de indiferencia, aplica el mismo método y el mismo procedimiento y la función es muy similar. Entonces, acá tendríamos el ejercicio en el cual nos indican lo siguiente. Alejandra obtiene su utilidad asistiendo a discotecas, un bien o servicio que se va a denominar D, o conciertos de rock que se va a denominar C. Y tenemos la función de utilidad, la cual a su vez podría representarnos las curvas de indiferencia para Alejandra, o sea, las posibilidades de elección da un nivel de utilidad. Ahora se aclara lo siguiente, si la entrada a la discoteca cuesta 2 unidades monetarias y al concierto 4 unidades monetarias, ¿cómo debe ella distribuir su ingreso de 64 unidades monetarias en estas dos actividades de entretenimiento para maximizar su utilidad? Y a su vez se pregunta, ¿cuál será esa utilidad? Y segundo, nos solicitan encontrar una expresión para la relación marginal de sustitución y hallar e interpretar su valor. Entonces podemos iniciar por estudiar la ecuación de utilidad que nos han planteado. Bien, entonces tenemos la función de utilidad, la cual nos define cuál es la utilidad dada una combinación de dos bienes o servicios que estaría consumiendo, para el caso del ejercicio, Alejandra. A su vez, podemos nosotros replantear esta ecuación para que quede uno de los bienes en función del otro. Entonces, el primer paso podría ser, por ejemplo, para dejarlo expresado para las entradas a concierto, despejar el componente que presenta esta variable. Entonces, nos quedaría la utilidad total sobre las entradas a discoteca a la 1 medio igual a las entradas a concierto elevado a la 1 medio.
Finalmente, para despejar ambos elementos nos va a quedar que las entradas a concierto, dado un nivel de utilidad esperado propio de la curva de indiferencia y una cantidad de entradas a discotecas a la 1 medio elevado al cuadrado, nos da el número de entradas a concierto para obtener ese nivel de utilidad. Algo característico, como lo mencionamos, de las curvas de indiferencia. Ahora bien, dada esa función de utilidad, podemos nosotros calcular la relación entre las cantidades consumidas de C, dadas unas cantidades del bien D, que en este caso son entradas a discoteca, para diferentes niveles de utilidad. Entonces, sencillamente, el procedimiento es tomar la utilidad o distintos grados de utilidad. En el ejercicio tomaremos 10, 20, 30, 40 y 50, lo cual corresponde a una curva de indiferencia cada uno. Y evaluamos también la cantidad de unidades de discoteca. Entonces tendríamos esta. El resultado será las cantidades de conciertos o entradas a conciertos de rock que nos relaciona el ejercicio necesarias para alcanzar exactamente este nivel de utilidad. Entonces, luego de aplicar esa ecuación y reemplazar los valores correspondientes, obtendríamos el siguiente resultado. Bien, estos serían los resultados. Ahora, cada pareja de columnas entre D y C nos va a representar una distinta curva de indiferencia. Curvas de indiferencia para distintos niveles de utilidad que están relacionados en la tabla: 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces, cada uno de estos niveles de utilidad representa, como lo mencionamos, una curva de indiferencia. Finalmente, al graficar los resultados de la tabla obtendríamos esto, lo cual corresponde a un mapa de curvas de indiferencia si estamos hablando de la teoría del consumidor, o bien un mapa de isocuantas si estamos hablando de la teoría de la producción. Sea cual sea el caso, la función tiene la misma estructura, bien sea la función de costos o la función de utilidad, y su resultado de gráfico será un mapa de este tipo, en donde se cumplen los principios de ese tipo de curvas, que son convexas con respecto al origen, no se cruzan entre sí, y conforme nos vamos alejando del eje cero o de los distintos ejes, va aumentando progresivamente el nivel de utilidad o bien de producción. Entonces vamos pasando de 10 a 20 a 30 a 40 a 50 niveles de producción o niveles de utilidad. Entonces, ya habiendo desarrollado esa explicación, ya podríamos pasar a aplicar los respectivos lagrangianos para obtener el resultado de la maximización. Bien, el primer paso sería reconocer la información con la cual nosotros contamos. Una de ellas es la información es la función de utilidad. Entonces nos dice que la utilidad está dada por el número de entradas a discoteca a la 1 medio por el número de entradas a concierto a la 1 medio. También nos han dado el precio de las entradas a discoteca, que son 2 unidades monetarias, el precio de las entradas a conciertos, que es de 4 unidades monetarias, y el presupuesto del consumidor, que es un total de 64 unidades monetarias. Entonces, en principio, nosotros podríamos plantear las distintas relaciones. Una de ellas es, por ejemplo, la denominada línea de restricción presupuestal, si hablamos de la teoría de la producción, o la línea de presupuesto si estamos hablando de el consumidor. Básicamente es lo mismo, en donde tenemos los precios, bien sea de uno de los factores o de bienes, por la cantidad de esos bienes más el precio del segundo de los factores, o bien por la cantidad del mismo. Entonces, para el caso del ejercicio nos quedaría que el presupuesto M
dado como 64, se distribuye en determinadas cantidades de el bien D a discotecas a un precio de 2 unidades monetarias más determinadas cantidades del bien C, denominado conciertos, a 4 unidades monetarias. Y esto finalmente podríamos expresarlo para una relación a cero, que va a ser nuestra primera y única restricción de esta relación de funciones, como 64 menos 2D menos 4C igual a cero. Más adelante ese va a ser nuestra condición de restricción. Ahora, dado lo anterior, vamos a representar nosotros los respectivos lagrangianos. Bien, entonces según lo estudiamos anteriormente, los tres lagrangianos que vamos a plantear son un lagrangiano que relaciona el factor L, o en este caso sería el bien D, el factor K, en este caso sería el bien C, y la función de restricción, que es básicamente la línea o recta de presupuesto. Entonces vamos a representar nuestros tres minimizadores de costo o maximizadores de la utilidad. Entonces el primero mide la variación de nuestro lagrangiano, da una variación en las cantidades de D, dado como em, se establece la derivada entonces del lagrangiano dada la variable D. Entonces aquí nos faltaría primero haber representado el lagrangiano. Vamos a representar. Entonces el lagrangiano general está dado como nuestra función de utilidad. Entonces será D a la 1 medio por C a la 1 medio más el multiplicador de la restricción presupuestal, que es esta que planteamos anteriormente. Entonces tomamos la parte de la restricción que establece la relación del presupuesto. Será 64 menos 2D menos 4C. Entonces ese va a ser nuestro lagrangiano de referencia para plantear las diferentes relaciones. Entonces, en primer lugar, como lo decíamos, se va a medir la variación del lagrangiano dada la variable D, o sea, la cantidad de unidades de D. Entonces, tomamos la función de Lagrange y la derivamos con respecto únicamente a la variable D, considerando todo lo demás constante. Entonces, nos va a quedar que si esta es nuestra única variable D, entonces su derivada será 1 medio. El exponente queda como un factor de D a la 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. Siendo C a la 1 medio una constante que acompaña esta variable, permanece igual y derivamos la parte restante. Entonces nos va a quedar la derivada de 64, 0. La derivada de 2D nos queda 2, pero como es negativo va a quedar expresada como menos 2 lambda. Y la derivada de menos 4C es 0 también. Ahora, para lograr la maximización, esta se obtiene cuando ya no hay variación en las cantidades de D para Lagrange. Ahora, continuamos con el siguiente. La derivada de Lagrange dada la variable C. O la variación de Lagrange dada la variación de la variable C. Entonces aplicamos el mismo procedimiento. D a la 1 medio se considera constante, puesto que estamos derivando de la variable C. Y como D siendo una constante que acompaña a C, no es derivada, permanece tal cual. Ahora,
La derivada de c, que es la variable, está a la 1 medio. Este se convierte en el factor y nos queda c a la 1 medio. Y ese exponente menos 1 nos queda menos 1 medio. Ahora pasamos a operar. Pasamos a operar el elemento del factor minimizador o la restricción lambda. Derivada de 64, 0. Derivada de menos 2d, siendo una constante, nos va a quedar 0 también. Y la derivada de menos 4c nos queda menos 4 a la 0, o sea, menos 4. Por el operador lambda nos queda menos 4 lambda. Y se espera una variación de c en 0. Ahora, finalmente, realizamos la operación para la restricción lambda y obtenemos el resultado. Entonces, este primer operador, d a la 1 medio por c a la 1 medio, se considera una constante y la derivada de una constante será 0. Entonces, desaparece del resultado. Y operamos lo siguiente. Lambda, siendo la variable, nos queda lambda a la 1 menos 1, o bien lambda a la 0, o bien 1. Por lo tanto, se conserva la restricción tal cual. 64 menos 2d menos 4c. Y estas son las 4 funciones que nosotros vamos a operar cuando no existe variación de las mismas. Ahora, podemos replantear estas ecuaciones para poder establecer la relación entre los lagrangianos correspondientes. Tendremos un medio de d a la menos 1 medio por c a la 1 medio igual a menos 2 lambda. Y asimismo con la función de c. 1 medio de d a la 1 medio, que fue la constante, por c a la menos 1 medio, igual a 4 veces lambda. Y esta última expresión nos queda tal cual, dado que ya está igualada a 0. 64 menos 2d menos 4c igual a 0. Ahora, según como logramos establecer anteriormente, se plantea esa relación de sustitución, la cual a su vez nos va a permitir establecer cuál es la proporción óptima entre esas dos variables que estamos optimizando. Las dos variables son d y c. Entonces relacionamos el componente w y el componente b, que estaría representado por estos dos elementos. Entonces nos decía anteriormente, w para b es la variación de la función para el factor trabajo, o bien la variación de la función para el elemento d dado un precio de d, o la relación de variación entre el precio de c para unas cantidades de c. Entonces tenemos ahí la variación de las funciones, factor trabajo o factor capital. Entonces si lo trasladamos al ejercicio, que ya no se trata de una función de costos en la teoría de producción, sino una función de utilidad en la teoría de consumidor, nos va a quedar que el precio de D proporcional a C es tal proporción como esta función con respecto a su variación en D, o la variación de la función dada su variación en C, lo cual en última se representaría como la relación entre las funciones anteriores que denominamos 1 y 2. Muy bien. Ahora vamos a tomar tal cual esos resultados que obtuvimos anteriormente
y establecemos la relación. Entonces vendrían siendo estos dos resultados, los de la función 1 y la función 2. Entonces los trasladamos aquí y los vamos a utilizar. Listo. Entonces tenemos estas relaciones. Ven acá ya listas nuestras relaciones. Bien. Muy bien. Y empezamos a operar. Un medio relacionado a un medio queda anulado entre sí, al igual que lambda con respecto a lambda. Mitad de 2 1, mitad de 4 2. Y podemos replantear esa relación. Entonces nos quedaría c a la menos un medio, es como decir el inverso de c a la un medio. Entonces lo podemos subir. Nos va a quedar c a la un medio, factor del que ya estaba, c a la un medio, sobre d a la un medio por el inverso de d a la menos un medio. Entonces quedaría d a la un medio también igual esta relación a un medio. Listo. Un medio. Ahora, en algún momento tuvimos la oportunidad de estudiar em, las propiedades de operación entre productos con exponente. Entonces, cuando nosotros tenemos el producto de dos elementos o de dos exponentes de igual base, se suman los exponentes. Entonces nos va a quedar c a la 1 sobre d a la 1. Pues ahí ya está su proporción igual a un medio. Y si despejamos esa relación, por tanto, finalmente nos va a quedar la siguiente condición, que 2c es igual a d. Podemos hacer una operación cruzada de los denominadores. Nos queda que 2c es igual a d. Y esa es la relación entre la cantidad de cada uno de los factores de producción o bien para el caso de bienes que debemos utilizar. Listo. Entonces el siguiente paso es tomar esta relación y operarla dentro de la restricción. Entonces, la restricción corresponde básicamente a el resultado de Lagrangiano 3. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestras funciones. Esta sería la función número 4. Podríamos iniciar por reemplazar 4 en 3. Entonces primero se reemplaza la función 4 en la función 3, donde 3 es la restricción de este Lagrangiano. Es una restricción presupuestal. Nos va a quedar, por lo tanto, 64 menos 2D, pero ya sabemos que D es 2C, entonces nos va a quedar 2
2C menos 4C igual a 0. Continuamos la operación. Va a quedar 64 menos 4C menos 4C igual a 0. Ahora 64, operamos los términos de igual base, de igual variable, y nos queda 64 menos 8C igual a 0. Y así despejaríamos C. Entonces C es 64 sobre 8, o bien C, que es la cantidad de entradas a conciertos, es de 8. Listo, entonces ya conocemos C. Ahora, conociendo C, podemos determinar D, la cantidad de entradas a discotecas. ¿Cómo? Bueno, básicamente reemplazando C en 4. Muy sencillo. Nos va a quedar que 2C, donde C es 8, es igual a D. Por lo tanto, D es 16, el doble. Quizás por lo que tiene el menor costo. Muy bien. También podemos establecer la utilidad total. Entonces ahí nos damos cuenta que no va a quedar precisamente sobre una de las curvas de indiferencia en valor de utilidad cerrado, sino quizás decimal. Entonces podemos saber la utilidad total será de, reemplazamos en la función de utilidad las cantidades de cada uno de los bienes. Entonces D ha tomado 16 unidades a la 1 medio por 8 unidades de C también a la 1 medio. Según eso, la utilidad total es de 11.31 unidades de útiles. 11.31 útiles. O sea que ese sería el punto sobre el cual la línea de restricción presupuestal se corta con la curva de indiferencia de 11.31 unidades de utilidad. O se puede decir también que la curva de indiferencia para la utilidad 11.31 es tangente en ese punto a la línea de restricción presupuestal. Finalmente podemos calcular también el gasto total, dadas esas unidades de consumo, con la función de presupuesto. Entonces esta que tenemos aquí enunciada en la parte superior. M, dado los precios de D y las cantidades de D. Y los precios de C y las cantidades de C. Entonces el gasto total será a un precio de 2 tenemos 16 unidades de D más a un precio de 4, 8 unidades de C. Eso es un total gastado de 64 unidades monetarias, 32 y 32, con lo cual queda demostrado que el gasto es igual a el presupuesto. Y eso nos indicaría, por lo tanto, que Alejandra ha maximizado su utilidad dada una restricción presupuestal. Y así completaríamos el literal A del ejercicio. Ahora, literal B nos dice, encuentre una expresión para la relación marginal de sustitución y halle e interprete su valor. Podríamos establecer la relación común. Entonces, bueno, literal B. Listo, en el literal B establecemos que la relación marginal de sustitución se puede entender también como la utilidad marginal de D. Volver a escribir esto para que tenga más espacio. La utilidad marginal de D con respecto a la utilidad marginal de C.
Entonces, si reconocemos que la utilidad marginal, dado uno de los bienes, o si es en el caso de la producción, uno de los factores de producción, se puede hallar como la derivada de la función para esa variable, tendríamos lo siguiente. Entonces, diríamos que la utilidad marginal de D viene siendo la derivada de esta función dada como variable D. Entonces nos va a quedar la derivada de esa función para D será D a la menos un medio. Estamos derivando esta función que es la función de utilidad por lo que quedaría como constante C a la un medio. Listo. Sobre la utilidad marginal de C que corresponde a tomar la función de utilidad y derivarla para la variable D. D nos queda como una constante y la variable que es D nos quedará con exponente negativo a la menos un medio. Bien, entonces como ya operamos anteriormente, esto es también como replantear los inversos. Quedaría, este es C, perdón. Quedaría C a la un medio por C a la un medio sobre D a la un medio por D a la un medio. O o bien, relación marginal de sustitución será C sobre D, pero como ya los conocemos en cantidades de cada uno, nos va a quedar 8 sobre 16. Finalmente, la relación marginal de sustitución del cambio entre C y D será igual a un medio. Finalmente nos han pedido que interpretemos su valor. Por lo tanto, la interpretación, si estamos hablando del intercambio entre C y D, sería la siguiente. Alejandra está dispuesta a renunciar a media unidad de conciertos para obtener una unidad de discoteca adicional. Y eso tiene que ver mucho con los precios. Entonces, la relación de utilidad entre ambas es similar. Pero si una tiene el costo al doble, entonces va a cambiar esa relación. ¿Listo? Entonces, por eso Alejandra está dispuesta a renunciar a 0.5 unidades de conciertos, que es más costosa, para poder adicionar una unidad de discotecas pretendiendo obtener el mismo nivel de utilidad. Esa sería, por lo tanto, la interpretación final y el resultado del ejercicio de optimización, en este caso, para maximizar la utilidad. Pero también es completamente aplicable en estructura y procedimiento para maximizar el beneficio económico del productor dada una minimización de los costos.